Buenos días y bienvenidos a este su informativo, nuestro informativo, informativo Nuestra Gente, que se transmite por el canal 2 de Cali y en sus diferentes redes sociales. El día de hoy tenemos un tema muy propio de esta casa periodística, el tema de la primera línea, los antecedentes y el futuro que nuestros panelistas nos van a compartir frente al tema, frente a la primera línea. Vamos con los titulares. La lucha, el pueblo no se rinde, carajo. Hoy, en el informativo Nuestra Gente. Antecedentes y futuro de la primera línea. En el panel, Sara Muñoz Cuero, ex vocera de Resistencia Cali. Roger Cabarat, promotor de derechos humanos. Diana Perafán, lideresa social. Y Víctor Zúñiga, abogado y defensor de derechos humanos. Dirige el abogado Efraín Valencia. Buenos días. Como lo veíamos en los titulares, tenemos 4 invitados, todos de gran talla, de gran calidad, para tratar el tema que hoy nos ocupa. Tenemos a Víctor Zúñiga, que ustedes lo conocen en este canal bastante bien, es defensor de derechos humanos y ha tenido la oportunidad de defender a diferentes miembros de la primera línea, que ya tú nos contarás en qué van los procesos y qué ha pasado con ese tema. Tenemos a François Roger Carval, que es un defensor de derechos humanos, promotor de derechos humanos, quien tiene una posición completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver frente a este tema, que me parece muy interesante que compartamos, que conozcamos. Un saludo, Roger. Hola, Efraín, muy buenos días y buenos días para todos los participantes y la audiencia. Diana Perafán, la tenemos también aquí en línea, quien es una líder social, bueno, no está conectada, y tenemos a Sara, quien también ha pasado por este programa en otras ocasiones, que ustedes la conocen, y tiene dentro de sus pergaminos haber sido vocera de la primera línea. Un saludo, Sara. Muchas gracias, Efraín, por la invitación. No, gracias a ustedes. Yo creo que iniciemos por ti, Sara. La primera pregunta para darnos contexto, teniendo presente este título, ¿no? Antecedentes y futuro de la primera línea. La primera se preguntaría, ¿por qué hiciste parte de la primera línea? ¿Cómo comenzaron las diferencias? Y quiero hacer la introducción de alguien que me da muchísimo gusto tener como invitado en el programa, porque pues es un matiz que no conocía, muy bonito, muy interesante, que es defender los derechos humanos, pero con esa mirada del resto de la ciudadanía, porque si bien, como lo conversaba con él antes del programa, los derechos humanos se enfocaron en proteger a los manifestantes, ¿dónde quedaron los derechos de la ciudadanía? Ese es más o menos el punto de vista. ¿Me corriges, François, por favor? ¿Cómo interpretaste tú el tema? Creo que te introduje bien. Tienes la palabra. Así es, Efraín. Muchísimas gracias por tan generosa introducción. Bueno, básicamente yo me voy a centrar en los datos. A mí los relatos, tanto discurso y tanta justificación, no. Yo voy a los datos, a las contundencias jurídicas que manda el ordenamiento internacional en cuanto al derecho penal internacional y al derecho internacional humanitario. Como bien lo dice el título de este foro y de este diálogo, vamos a hablar de los antecedentes de la primera línea. Los antecedentes de la primera línea revisten la mayor gravedad porque están manchados con los más horrendos y atroces de los crímenes que se puede cometer conforme al ordenamiento penal internacional, que son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de la comisión de infracciones graves contra el derecho internacional humanitario. Eso del estallido social es un reencauche de lo que antes se llamaba paro cívico, que lo lideraba el M-19 con los mismos trágicos resultados, además de absolutamente improductivos y vandálicos. Pero sigamos en los datos. Importante para la audiencia que está escuchando, sobre todo la gente joven. Señores jóvenes, tengan cuidado. La primera línea, ese relato romántico, no es cierto. A ustedes no les mencionan lo que yo les voy a mencionar ahorita, los datos que yo les voy a compartir. Ténganlos muy presentes porque ustedes van a estar incursos, ya están incursos
en crímenes de lesa humanidad, en crímenes de guerra, y están incluso en cometer infracciones graves al derecho internacional humanitario. Eso no prescribe y eso tendrá el castigo más severo que hay. En ese orden de ideas, cada día de protesta, para que tengan una idea, tanto miembros de la primera línea como candidatos o quienes estén interesados, en cada jornada de criminal violencia, porque para mañana creo que hay otra convocada, tengan muy en cuenta, y esto lo hablo desde la autoridad que me da mi posición de denunciante internacional de violadores de derechos humanos, que aún impunes. En cada jornada de protesta, de esos tales estallidos sociales, de la protesta social, todo, se incurren conductas que vulneran los derechos humanos conforme a lo claramente establecido en 16 de los 21 instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo. Ojo con eso. Cada día de protesta social, vandálica, destructiva, cada miembro, cada uno de los miembros, porque tiene responsabilidad por lo que hagan los demás, incurre en flagrantes violaciones de 12 de los 30 derechos humanos claramente establecidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos de estos derechos humanos son: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, ojo, primera línea, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y el derecho número 30 es: nada en esta declaración, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades aquí proclamados. Ustedes, primera línea, en cada jornada de protesta violenta, cometen solamente en esa jornada, cometen 97 infracciones graves contra el derecho internacional. ¿Los actos vandálicos primero fueron la provocación de la policía o fueron los manifestantes? Porque esa respuesta a mí, por lo menos me da la impresión, podría llegar a solucionar quién es el responsable del desorden. Ahora, no justificando actos, por favor, esto hay que decirlo, Dícter. Claro. Tengo presente, porque lo vi, lo puedo juramentar si es del caso, cómo tendían alambres de púa para bloquear el paso de las motocicletas. Yo no estoy diciendo que todos sean unos criminales, pero que habían actos criminales en medio de la protesta, eso no podría negarse, porque negar eso sería radicalizar las partes en un conflicto que no tiene fin, porque son hechos, verdades para ustedes que los atacaron, pero verdades para la ciudadanía que los manifestantes también hicieron actos vandálicos, sin ser todos, pero es importante que lo hablemos para identificar quiénes y no criminalizar la protesta ni a todo el mundo. François, por favor, redondea tu argumento en un minuto. Nos estabas enlistando los delitos que se violaron durante el paro de hace 3 años, de la primera línea. Sí, yo para cerrar este minuto quiero sobre todo retomar de pronto algo que dijera el señor Dieter con respecto a la sistematicidad, o no me acuerdo bien si fue la señora Sara, que con respecto a la sistematicidad del Estado. Un momentico, es que el Estado es la autoridad, es que la sistematicidad del Estado no se llama sistematicidad para atender cualquier perturbación al orden público, se llama autoridad, y se llama autoridad constitucional y uso legítimo de la fuerza. Lo que sí hay sistemático, así lo traten en el relato de vincular a las protestas internacionales, que de hecho tienen hilo conductor, cabezas visibles, y cuál la sistematicidad de ese tal estallido social incurre en los patrones sistemáticos de criminalidad, y entre ellos a los siguientes elementos, que son el repertorio, la frecuencia, el seccionamiento y la técnica. Esto no lo estoy diciendo yo, esto está establecido, estos son datos. ¿Qué es el repertorio? Lo que se hace. ¿Qué es la frecuencia? Cada cuánto se hace. ¿Qué es el direccionamiento? ¿Contra quién se hace? ¿Y qué es la técnica? ¿Cómo se ejecuta? Eso no es espontáneo.
salir a quemar entidades bancarias, como bien lo dijera la valiente señora Diana, salir a quemar entidades, oficinas del Estado, transporte público. Eso no es espontáneo, eso no fue que vieron unas piedras ahí y decidieron atacar. Está todo armado e incurren en 13 patrones sistemáticos de criminalidad en ese tal estallido social. Entonces, no es que como está inspirado por algo y resulta en otra cosa, no se puede confundir. No. La justicia persigue comportamientos, no relatos para justificar el comportamiento. Tampoco justificaciones inexistentes, porque más adelante cuando me den la palabra procuraré de hacer caer en la cuenta a la audiencia de las 3 más grandes falacias que pregona todo el movimiento de izquierda, que generalmente resulta en manifestaciones violentas, vandálicas y destructivas. Ahora a François, que así lo tenía pensado. Por favor, tienes 3 minutos porque se nos acaba el programa y hay que irlo concluyendo. Imagínate, yo tuve no sé cuánto tiempo y se interrumpió mi comunicación. Bueno, no importa, igual yo me voy a remitir a los datos, no a los relatos. Ese tal cuento del derecho a la protesta social, al estallido social, a la revolución en las calles, no existe. Eso no existe, no es legítimo. Sí se puede salir a manifestar inconformidad, como lo han hecho ciertos sectores ahora en el gobierno del cambio, sin destruir nada. ¿Y por qué lo digo? No porque sea mi relato, es porque en la Carta Internacional de los Derechos Humanos la conforman 3 instrumentos que ha proclamado la humanidad en defensa de los derechos humanos durante el último siglo, a raíz de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos en la Alemania nacionalsocialista desde 1939 hasta 1945. Son esos 3 instrumentos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 30? Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración, por ejemplo, circular libremente. El artículo 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos claramente establece, abro comillas, ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. ¿Dónde? Y el mismo artículo 5, pero esta vez en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece claramente que ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en medida mayor que la prevista en esa ley. No existe. Datos, por favor. Yo quiero datos en los que se legitime salir a vandalizar. O sea, sí son primera línea para recibir el subsidio que ahora les van a dar mensualmente desde el nuevo ministerio, pero no lo son a la hora de asumir los actos criminales que presionaron o que en cierta medida están dándole la razón a quienes promueven eso para exigir supuestos derechos. No, la necesidad en la que trabajamos todos los colombianos para saciar, para poder suplir con lo básico a nuestros hermanos, no es un derecho. No es un derecho. Cuando usted convierte las necesidades en derecho y los reclama de manera violenta o pretende legitimar ese reclamo, que está incurriendo en crímenes, cuando perturba no solo la paz de la nación, sino la institucionalidad. François, ya te voy a dar la réplica, pero quiero hacerle yo una réplica a François. François, yo tengo, de hecho me acuerdo muy bien que hace 3 años, antes de que arrancara todo lo que se llamó estallido social, yo decía que uno tenía que ser responsable por sus actos. Me acuerdo estarlo diciendo en este programa y decir que la revolución o la independencia de Colombia no se habría logrado con gente que le tuviera miedo a recibir la pena capital o a recibir la pena de prisión. Ese es el acto revolucionario, ¿no? Implica unas acciones violentas, la revolución implica ese acto de violencia, pero también implica, como lo hizo el sabio Caldas, como lo hizo
Simón Bolívar, pues que no alcanzó a vallarse, pero bueno, como lo hizo Joaquín Valencia, lo hicieron otros próceres que pagaron con su vida el precio de haberse revolucionado de manera violenta contra la corona española, pero pagaron con su vida y pagaron con cárcel. La pregunta va en este sentido, François, porque hablar de revolución sin este tipo de acciones, pues es darle un esquema a la revolución, es limitarla, es como ponerla en función del mismo sistema, luego no hay cambio. Por lo menos esa sería la interpretación de revolución, romper lo que hay implica una ruptura. Pero lo que tú argumentas me llama la atención, lo que quiere decir es que la gente quería la revolución, pero no quería las consecuencias de la revolución. ¿Es por ahí tu argumento? Efraín, es muy sencillo, es lo que ha pasado con todos los grupos narcoparamilitares de la izquierda colombiana durante los últimos 40. A la hora de recibir beneficios, si eran miembros. O sea, si se les ofrecen los ilegales, ilegítimos y no aceptados por el derecho internacional humanitario, amnistías, indultos y perdones generales, en ese caso sí somos miembros y además una asignación mensual para que puedan subsistir los rebeldes. Pero las consecuencias penales, administrativas e incluso civiles de esos actos criminales, eso no fuimos nosotros, eso se nos salió de las manos, nos infiltraron, eso es sistemático, eso está calcado. Váyanse ustedes a los tales paros cívicos promovidos por el ahora ilegítimo y además impune criminal de lesa humanidad Petro Urrego, y son igualitos, son calcados. Por eso es que, aunque nunca antes se habían denunciado, ya están denunciados. Y ojo, primera línea, tanto miembros activos como candidatos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra y la infracción al derecho internacional humanitario no prescriben. Esto no se los van a enseñar donde les están motivando y además incentivando a la tal protesta social. Pero sépanlo, pueden pasar 100 años y les va a caer la ley. Gracias, François. Voy a dar la réplica a Dicter, tiene la palabra Diana y luego Sara. O sea, me impresiona que aquí vayan a decir que es que el derecho a la protesta no es legítimo. Artículo O sea, 68 de la está Constitución en los Política. mismos tratados que acaba de mencionar el señor Roger, está en la Constitución Política, y quiero decirle algo, usted habla de datos, pues los datos no solamente la dan las normas, sino la interpretación que se da de las normas. Y se dan en los fallos, por ejemplo, de la Corte Constitucional al respecto. Se da el intérprete legítimo de esos tratados, de esa Carta de Derechos Humanos, es, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por Dios, tiene suficientes pronunciamientos sobre el derecho a la protesta. Y ojo, que la protesta no quiere decir que se suprima, se destruya, como usted dice, los derechos de los demás ciudadanos, sino que se ven limitados precisamente por ese derecho a la protesta, que es muy diferente. Y entonces simplemente quería hacer esas claridades porque no quiero que la gente aquí se lleve una impresión que no es. Es decir, si tú, y tú le has hecho mención, porque inclusive eso fue la Revolución Francesa en 1789, eso fue la Comuna de París en 1871, eso han sido las revoluciones en diferentes lugares del mundo. Aquí nadie está justificando ni siquiera un delito. Una cosa es que aquí le vengan a dar la categoría a este tipo de hechos, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, que nada tienen que ver con eso, por Dios, nada tiene que ver con eso, a unas situaciones que realmente lo que han propiciado en la historia de la humanidad han sido los cambios. Yo sé que cuando uno tiene los privilegios, porque los obtuvo de una u otra manera en algún momento de la historia, como aquí a partir de la colonia lo tuvieron muchas familias, pues hay otros que tienen, dijéramos, ese mecanismo, esa vía para lograr muchos de los derechos. Muchos de los derechos que se han obtenido, por ejemplo, en materia laboral, ha sido a través de las protestas, a través de las marchas, a través de las concentraciones. Eso hay que reconocerlo, por Dios. En cambio, hay otras cosas que se quedan en discursos, precisamente. Lo del Cauca, por ejemplo, aquí hablan de las comunidades indígenas, sabemos de una cantidad de acuerdos que se han incumplido y sobre los cuales inclusive hablamos aquí en un programa anterior con tu conducción, Efraín. Entonces, por Dios, la protesta es algo reconocido constitucional e internacionalmente, no solamente por las leyes, sino por
la interpretación que se ha dado de ellas por las cortes que son las legítimas para hacerlo. Aquí todos hemos tenido derecho a una réplica. Quiero que, por favor, François, entregarte la palabra para que sea tu derecho. Y vamos con Diana con un comentario de 2 minutos de cierre, pero te voy a entregar la palabra, François, para tu derecho a replicar, que veo que tienes una objeción. Vuelvo a lo mismo, es que son datos, no son relatos. Los crímenes de guerra, entre los crímenes de guerra está claramente establecido o señalado el asesinato, los malos tratos, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados y la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos. Crímenes contra la humanidad, el asesinato, actos inhumanos cometidos contra la población civil y la persecución por motivos políticos. O sea, vas a bloquear el país, dejar sin comida, sin alimento, sin acceso a la medicina, a la educación, a los niños, personas internacionalmente protegidas, porque estás protestando. Entonces, ¿sabes qué? Somos 60.000 y así ustedes sean 49.940.000, tenemos derecho, ¿sabes? A que se les interfiera en todas sus libertades y se vulneren sus derechos. Eso no existe. No creo que usted abogue por los derechos de aquellos que están protestando, ¿cierto? No creo. Antes de que acudieran a la protesta, me imagino, nunca ha abogado por los derechos de esas comunidades, ¿cierto? Defensores de personas incursos en comportamientos criminales sobran. Yo estoy promoviendo los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente respetuosa, de la gente emprendedora y de la gente, sobre todo, no violenta y no criminal. Ahora he sido de los que se han tenido que desplazar por la violencia, de esos no, ¿cierto? Sí, sí. Bueno. Claro que sí, cuando el M-19 de la hora ilegal y legítimo presidente los tenía como objetivo militar, por supuesto. Vale, François, yo creo que vamos a tener espacio para otros debates. Día donde nacieron 2 comisiones, la Comisión Política y la Comisión de Derechos Humanos. Aquí se conformó el Comité de Derechos Humanos. Yo soy defensora de derechos humanos ahora y soy también estudiante de psicología. Y muchos de nuestros compañeros pues ahorita están trabajando, están continuando también su lucha social y popular y siguen teniendo, digamos, este concepto y esta visión también de un cambio en un país que ha sido histórica y sistemáticamente violento por parte de un Estado que no ha dado respuestas contundentes para exigir los derechos como deben de ser. Entonces, es como también dejar ahí a la audiencia de que pues la primera línea no fue un grupo cohesionado, es un concepto que se le dio y de hecho de cierta manera hasta se pudo enaltecer en su momento. Pero aquí estamos hablando es de la manifestación, también de la protesta, que es un derecho legítimo. ¿Va a haber más primera línea? Pues yo no podría responder a esto como tal, pero sí puedo decir una frase que leí y es que si no hay quien defiende a quienes protestan, luego no va a haber quien proteste. Y la primera línea se da es para defender a los protestantes. Muchas gracias. Por favor, François, un comentario de cierre. Muchas gracias, Efraín. Es importante tener estos espacios para pasar de los relatos a los datos. De hecho, a la protesta lo ejercen ciertos grupos en Colombia de manera pacífica y los hechos hablan por sí solos. Cuando usted incurre en esas convocatorias a protesta, a cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que están definidos, que no admiten interpretación, pues no es que se les esté estigmatizando, es que se les está acusando con evidencia de haber incurrido en ellos. Muchas gracias, François. Seguimos en contacto. Claro que sí, muy amable. Un comentario de cierre. No, comentario.